Buenas tardes, soy Esteban Builes, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. A continuación vamos a hacer un efímero recuento de conceptos importantes y muy relevantes en la lectura Imperio de la Justicia del filósofo norteamericano Donald Dworkin. Dentro de estas apreciaciones personales y argumentativas que nos establece dentro del texto el autor Donald Dworkin, encontramos unos factores muy relevantes que son menester comprender dentro de la estructura del derecho y dentro de los conceptos que él nos aporta y los cuales diverge con las corrientes positivistas. Dentro de estos conceptos que nos establece el autor en su escrito, encontramos ciertos aspectos principales del derecho que son de colosal importancia, como son los supuestos de hecho, los supuestos de derecho y los entrelazados entre moralidad y favorabilidad política. Son conceptos muy relevantes debido a que cada persona, cada individuo dentro de la sociedad tiene una relación muy estrecha con el derecho dentro de sus funciones y actividades que realiza día a día. Es decir, dentro de la cotidianidad que ejerce en una sociedad. Encontramos el planteamiento que nos hace Donald Dworkin del derecho como tal y de las apreciaciones que surgen de este, que nos conllevan a las decisiones que son tan importantes, las decisiones de los jueces, el rol que cumplen los jueces dentro del derecho, que es de suma importancia analizar y comprender. Nos establece en el escrito Donald Dworkin que en el derecho anglosajón y el derecho norteamericano son las altas cortes las que dictan las normas y por ende son ellas las que ejercen el constitucionalismo, son ellas es desde ahí de donde surgen las normas y es de ahí de donde surge el derecho. Pero también nos plantea lo siguiente: es el juez, dentro de la calidad subjetiva del derecho, quien muchas veces, frente a sus lineamientos normativos, debe ejercer los lineamientos personales. Es desde ahí donde entra el fuero interno y la discreción judicial del juez para definir y dar razones en un fallo, para argumentar los fallos a favor y en contra de un individuo. Es por eso que este concepto de la discreción judicial, de la discreción del juez, es de suma importancia dentro del contexto del derecho. Es decir, planteándonos esta normativa dentro de nuestra praxis cotidiana de nuestro país, podemos ver que las leyes en nuestro país y el derecho tiene unas fuentes, que son las fuentes de la costumbre, la ley, y la jurisprudencia. Es decir, para nadie es obvio que en nuestro país las leyes las dicta el legislativo y por ende no siempre las decisiones judiciales están encaminadas a lo que nos decía Donald Dworkin en su escrito. Lo que nos decía Donald Dworkin en su escrito, cuando nos hablaba de las decisiones fantasmales, es decir, de lo que está en los libros como la ley, lo que hablamos en los criterios positivistas que es la ley, pero muchas veces dentro del derecho, en su ejercicio del derecho, los jueces y los abogados deben salirse del contexto donde mueren las normas, donde hay los vacíos normativos, para dictar a discreción las decisiones más pertinentes y más razonables que se vean y que acaecen a cada caso en particular.
También encontramos dentro de estos conceptos un concepto muy importante, a mi parecer, que se encuentra plasmado en el libro, cuando nos habla de la ética y el derecho. Es un tema muy importante en cuanto a estos dos conceptos, porque debemos enfocarnos en que el derecho va ligado de la ética y la moral, que los comportamientos del derecho son comportamientos que van lineales a los comportamientos éticos de cada ser humano. Entonces podemos establecer, como nos plantea el autor, que el derecho es bilateral. La moral y la ética son unilaterales, es decir, los actos desarrollados por cada persona en el fuero interno de lo que debe hacer y no debe hacer, los cuales no son reprochables por las personas, se encuentran dentro del fuero personal de cada uno, que es la moral. En cambio el derecho es bilateral, porque es coercitible, es decir, cuando yo hago una infracción, con mi actuar cometo un delito,